Queremos que digas ajá. Y que nos caiga el 20. Así que platicamos con visionarios, artistas, científicos, doctores, chamanes y toda clase de disruptores. Porque creemos que tan solo con hacer preguntas, pero sobre todo al escuchar, podemos cambiar la forma de percibir el mundo. Ser más empáticos, abiertos y humanos. Ajá. Es un espacio en el que sacamos del closet temas de los que poco se habla. Los cuestionamos y tratamos de entender la vida. Yo soy Paulina Feltrín. Y yo, Valeria Benavides. Y esto es... Ajá. Pues bienvenidos todos a un episodio más de Ajá. Bienvenida Pau, bienvenida Katy. Ahorita les voy a platicar quién es Katy. Hoy vamos a platicar de un tema que creo que a todos nos va a resonar muchísimo, que es justamente en el medio de esta crisis, en medio de esta pandemia, en medio de estos cambios tan grandes que hemos tenido en estos últimos meses, ya casi 2 años. Qué importante es hablar de esas cosas que a veces creemos son horrendas y feas, como la ansiedad, como la depresión, pero qué importante es darles voz también e inclusive para qué nos pueden servir, que todavía Pau y yo no sabemos muy bien cómo es que una palabra como la ansiedad puede eventualmente ayudarnos en algo. Pero hoy les quiero presentar a Katy Calderón de la Barca, que es quien nos va a acompañar a platicar de este tema que creo que a todos nos ha tocado en mayor o en menor medida a través de los duelos que hemos vivido seguramente muchos de nosotros en estos meses. Entonces, pues creemos que hablar de este tema también es una manera de sanar y por eso queríamos ponerlo hoy sobre la mesa con todos ustedes. Entonces, les voy a presentar a Katy. Ella es egresada de la Facultad de Psicología de la Universidad de las Américas. Cuenta con una maestría de terapia familiar y de pareja y una especialidad en terapia narrativa por parte del Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia. Por más de 25 años ha enfocado sus esfuerzos en ayudar a adultos, jóvenes y niños en el desarrollo de su inteligencia emocional. Su vocación surge ante la inquietud y la curiosidad de conocer acerca de las motivaciones del ser humano a comportarse de la manera en la que lo hace. ¿Cómo alguien puede entrar en el mundo de las adicciones, matar, suicidarse o seguir con vida a pesar de las circunstancias a las que se puede enfrentar? ¿Qué hace que los niños se conviertan en adultos violentos o con trastornos mentales y cómo prevenirlo? Son algunas de las preguntas que se hace a sí misma y a través de ellas puede trabajar con seres conscientes y deseosos de transformar sus vidas. Como directora de Desarrollo Humano del Colegio Internacional de México, Katy Calderón de la Barca se percató de la importancia de trabajar con los maestros en el desarrollo de su propia inteligencia emocional, siendo responsables de moldear a los seres humanos del futuro. Vio la necesidad de entender los distintos estilos de aprendizaje. A través de talleres, cuentos, cursos y consultas privadas, busca que los padres asuman un rol consciente y desechen así los patrones familiares tóxicos para darles herramientas de cambio realmente práctico. Katy realizó prácticas en el pabellón de adicciones del Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro, donde observó la urgente necesidad de trabajar con las familias de adolescentes, muy afectados en estos momentos. Asimismo, durante su paso en el tutelar de menores, trabajó con los internos que presentaban problemas de aprendizaje y ha entendido que el camino social tiene que venir de educar de manera distinta a los alumnos, con maestros mejor preparados y con padres con la intención de cambiar su propia historia, que esto es increíble, ¿no? A todos los niveles. Es especialista, además, y facilitadora Davis para la corrección de problemas de aprendizaje y imparte entrenamientos representando a la Asociación Davis en los países de habla hispana. Actualmente trabaja en el desarrollo de una colección de cuentos de manejo emocional que toca temas como el miedo, la vergüenza, el rechazo, y todos esos mitos que de pronto entran en la cabeza de los chiquitos. Katy cree en el poder de recibir orientación para construir experiencias poderosas con uno mismo, inculcando en sus estudiantes, padres de familia y maestros el deseo de vivir en plenitud y empatía. Así que, Katy, muy bienvenida a este episodio de Ajá, y estamos seguros que vamos a platicar bien rico de este tema que no suena tan rico. No, pues gracias a las dos por la invitación. Ahora sí que hace años que no leía, que no escuchaba todos esos lugares en donde anduve y por donde pasé, pero bueno, me encanta
volver a reconectarme justo como lo dijiste apenas, Val, este deseo que a veces tiene el ser humano y que finalmente, pues su podcast sale de ahí, ¿no? De cómo podemos sumar, cómo podemos aportar y cómo podemos hacer algo que a alguien le sume y le pueda hacer una diferencia en su vida. Así que feliz de la vida de estar aquí y pues feliz además de entrarle un tema que hoy más que nunca ha estado prácticamente en boca de todos, absolutamente, ¿no? De cómo nos dejó este encierro, pero bueno, también con mucha conciencia de poderlo hacer con una buena intención de sumar en la vida de alguien. Me encanta el tema porque creo que, como tú decías, todo mundo lo está hablando. Cada vez escuchas más de personas que sufren de ansiedad y existe una crisis mundial, podría decir, del abuso de opioides, ¿no? Todas estas sustancias que nos ayudan un poco a regular nuestras emociones y que yo creo que son como curitas o parchecitos. Y entonces me encanta este tema porque creo que sí hay que ir de fondo para realmente abordarlo. Pero para poderlo entender, Katy, toda la gente que nos está escuchando y que a veces llamamos ansiedad a lo que no es ansiedad y no tenemos como este vocabulario emocional muy ad hoc con Claro. toda tu trayectoria. ¿Qué es la ansiedad? ¿Cuáles son esos síntomas? ¿Cómo sabemos si es ansiedad o es otra cosa? Claro, fíjate, y qué bueno que lo pones porque normalmente vamos siempre hablando, bueno, la raíz de prácticamente todos los sentimientos ligados a algo que nos da temor, miedo, no, y a veces hasta pánico, es justamente la raíz como la emoción principal, que es el miedo. Ahora, del miedo, y por esto luego a veces le llamo que la ansiedad, o sea, nos vino a traer algo positivo, porque fue ponerle atención a todo lo que somos como seres humanos. Si te fijas, la ansiedad es una energía, bueno, el miedo, partimos del miedo, es una energía emocional que las emociones básicamente se sienten, o sea, vienen a que nosotros las sintamos con un mensaje que ya ahorita hablaremos de eso, y donde se sienten es en nuestro cuerpo. Ahora, cuando interviene la parte del pensamiento, que tenemos ideas que después volvemos creencias, entonces ahí se empiezan a añadirse porque no lo puedo resolver en poco tiempo, pero una vez que lo resuelvo, se quita el estrés y vuelvo a un estado de balance. Cuando ya se vuelve ansiedad, es cuando todavía no lo puedo resolver. O sea, cuando hay un poco de angustia, digamos, ¿por qué? Porque no puedo terminar de aterrizarlo, de resolverlo. Y entonces, cuando ya se vuelve ansiedad, es cuando básicamente lo dejo en la cabeza y este miedo, este temor, esta parte emocional no la toco. Y entonces me quedo únicamente en la cabeza. Imagínate un hámster que le da vueltas a la ruedita y no tiene idea que con un brinco detiene su corazón, empieza a respirar un poco y empieza a atender como la parte de los síntomas físicos. Entonces, cuando estamos en esta ruedita, que es a nivel de pensamientos, creencias, todas a futuro, pensando en cosas que me van a pasar y que me genera este estado que es incómodo y por eso a veces le sacamos la vuelta porque es o sea, muy incómodo tener miedo constante y después tener esta respuesta de estrés con todos los químicos, el cortisol, la adrenalina, o sea, todos los químicos del estrés que ahí están. Entonces se vuelve un espacio muy incómodo que te da síntomas físicos que a veces pareciera que te pueden llevar hasta el hospital, ¿no? Entonces, básicamente tiene que ver justo con muchos pensamientos que te estás creyendo, que no te das chance de pensar, es un pensamiento y que están proyectados a futuro y a consecuencias que no puedes manejar. Entonces, si te fijas, tiene este ingrediente, esta raíz del miedo, pero ya proyectado y llevado a espacios que son a veces ya muy difíciles de manejar, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si nosotros de pequeñitos, de niñas, de niños, tenemos papás que saben qué hacer con el miedo, no estaría produciéndose esta ansiedad, porque si supiéramos que el miedo lo que tiene que hacer para liberarse es sentirse y contenerse, no darle salida, no lo hubiéramos llegado, lo que clásico decimos los papás, es que no, a ver, no te asustes, no tengas miedo, eso no va a pasar. Y entonces en lugar de contener, dar espacio, los llevamos a la cabeza. Entonces muchas veces nuestro estilo parental es lo que lleva a que esta ansiedad se genere, se dispare en nosotros de adolescentes o en nosotros de adultos. ¿Cómo le suena eso? Me suena como que todos tenemos una herencia de miedos, ¿no? Aprendidos, integrados a nuestra vida, en donde entonces
en mayor o menor medida, siempre tendremos, si no lo atendemos, espacios de muchísima ansiedad. Tal cual. Y más porque imagínense que somos la cultura que buscamos ser racionales, que buscamos cuestionarnos. Entonces, básicamente, desde este modelo parental que básicamente pues nosotros crecimos ahí en cuestiónate, o sea, sé alguien que inteligente, ¿no? Que utiliza tus recursos del pensamiento. Entonces, cuando ves que el miedo de un chiquito no es racional, lo que buscas es decirle, a ver, no tengas miedo, eso no va a pasar, no hay nadie abajo de tu cama, nadie te va a salir del closet, de la ventana nadie va a llegar. En lugar de poderles dar este espacio para contenerlos, abrazarlos, porque fíjate cómo, o sea, el tema del miedo sin un adulto no se puede manejar. Un niño no hay manera de que maneje una situación de miedo si no hay un adulto que lo ayuda a poderlo ir diluyendo de ese tamaño. Voy a decir una cosa que a lo mejor le suena rarísimo. Yo me acuerdo que leí por ahí un estudio que hablaba de cómo cuando las vacas van al matadero, es horrible mi ejemplo, las meten como unas túneles donde las comprimen, ¿no? Sí. Precisamente para que no sientan tanto miedo, porque lo que necesitamos a veces es contenernos, ¿no? Y tú me estás hablando de Sí. esta parte de hay que sentirlo, ¿no? Y creo que Sí. no estamos acostumbrados a lidiar con nuestras emociones. Lo normalito es meterlas abajo del tapete, es decir, típico el niño, ay, pero si no te dolió no llores, pero Claro. todas estas partes de que no está bien llorar enfrente de la gente, no está bien hablar fuerte, no está bien miles de cosas que no sea expresar tus emociones, está mal. Y Sí. portarte bien, bonita, guapa y en sociedad es lo que uno tiene que hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos dar espacio a expresar nuestras emociones de una manera que nos permitan sentirlas sin a veces generar más ansiedad? Porque yo creo que lo que nos pasó con el COVID, Katy, y a lo mejor ahí tú me corriges, es traíamos toda esta bola de emociones que no sabíamos lidiar con ellas y de repente la vida se para y tengo que lidiar con ellas. Y en lugar de decir, oye, pues las tenía muy bien ahí abajo del tapete y entonces como que de repente se asomaban y lidiaba poquito con ellas, ahora sí las tengo que sentir de golpe, todas juntas y no tengo ni a dónde ir para distraerme. Entonces, creo que fue una carga emocional súper fuerte. ¿Qué puede hacer la gente? Pues para sentirlas de a poquito o contenerse o cómo hacerle. Claro, uno de entrada es, o sea, repetirnos las emociones. Te nos cortas, Katy. Vinieron para que las puedan sentir. Ahí Te nos me cortaste. corto Sí, con con todo. imagen, Con me todo. corto. A ver, déjame ver si puedo hacer otra vez cambio de red. Sí, y arrancamos desde tu respuesta porque empezaste y se cortó. A ver, dime si ahí ya me escucho bien. Sí, Ahí ya me corté. perfecto. Sí, se me cambió de red. Perfecto. Me voy desde el principio, Sí, ¿no? vientos. Ok. Bueno, a ver, pues te cuento que normalmente las emociones o sea, vienen para que las podamos sentir, para que puedan estar en nuestro cuerpo y para que a través de esa sensación poder identificar qué es lo que me está pasando y para qué llegó esta emoción. O sea, el miedo finalmente y todo esto de lo que hablabas que pasó justamente por el encierro en la pandemia es no haber visto las emociones que además, o sea, los mejores maestros para esto son los niños. O sea, tú a un niño lo ves que se pone triste y llora, que está enojado y gruñe, grita, reclama, ¿no? Hay que enseñarle, bueno, cuál es el enojo limpio, cuál es el enojo sucio, pero realmente el niño está al día con sus emociones, entonces puede expresar perfectamente esa energía emocional y los adultos solo tenemos que darle más o menos una idea de cómo hacerlo para que no lastime y no se lastime. Pero realmente lo que pasa cuando te destapas con todas estas emociones es que si tú mismo no sabes qué se hace con la emoción, pues obviamente no sabes cómo expresarla, no sabes como decía, se puede por poquito. No, cuando viene el miedo se siente por toda esa intensidad que es el miedo, pero sin meterle a la cabeza,
más que yo te diría, o sea, haciendo preguntas de qué me está pidiendo que cuide. O sea, el miedo viene a darnos un mensaje de cuida algo que es valioso, tu familia, tu salud, tu vida en general. Y entonces cuando logramos cachar que la emoción se siente y es un poco como si tuvieras, ¿no? Esta fantasía de enfrentarte a la bestia, ¿no? A un dragón y de repente ya lo enfrentas, me voy un poco siempre a la imagen del mago de Oz, ¿no? Esta cosa gigante que pareciera que es algo que a lo mejor te va a asustar y de repente ya que estás frente a esa emoción, ¿y qué es estar frente a esa emoción? Es sentirla, es sentir tu cuerpo a lo mejor tenso, con la temperatura muy alta o a lo mejor un poco con escalofríos, con un hueco en el estómago, con las piernas que te tiemblan. O sea, es darte cuenta que tu cuerpo está recibiendo la emoción, respirar, tú estar ahí presente con tu emoción y realmente como adultos es decir, ¿qué me está diciendo que haga? O sea, me está diciendo que cuide algo, me está diciendo que ponga un límite, me está diciendo que defienda algo que es valioso para mí. Y entonces cuando logro entender el lenguaje de las emociones, sé qué hacer con ellas, pero de manera un poco más atinada. Cuando están llegando, lo único que tenemos que aprender a hacer es estar con ellas. Ahora, ¿qué pasa cuando esto lo haces con los niños? Tienes que decirles, o sea, como con este cuerpo que se siente tan incómodo, que llega esta emoción, hablemos del miedo, que es la raíz de la ansiedad, es justo decirle, aquí estoy, estás asustada, estás asustado, aquí estoy contigo, ¿no? Y el poderle dar esta voz, imagínate que llega a generar que sus circuitos de calma en el cerebro, estos caminitos que se abren para después llevar una respuesta de respira, tranquilo, todo va a estar bien, con nuestra voz, justo como lo decías con el ejemplo de las vacas, con la contención del cuerpo, pegarlos a nuestra piel, pegarlos con nuestro abrazo, justo lo que hacen este ejemplo de las vacas, que es contenerse, decirles, aquí está mi corazón, aquí está pegado al tuyo y todo va a estar bien. Entonces, el decirle tu corazoncito se aceleró, mírate, se subió la temperatura, ay, estás sudando, o sea, todo lo que puede ser la respuesta del miedo. Y después de que pasa más o menos unos 3 minutos, que tú le pudiste ayudar a contener, que es lo que tendríamos que hacer para nosotros mismos, en ese momento viene justamente como una respiración de, o sea, de un alivio. Es muy clásico en los niños cuando pasó ya el tema, que se avientan estas respiraciones profundas cuando terminan de llorar. El sistema lo que te dice es, ya pasó, ya se alivió, ya puedo seguir. Y entonces, ¿qué es lo maravilloso que vemos? Ya pueden volver a jugar, ya pueden volver a reír, ya pueden volver a sonreír. Y es justamente haberlos ayudado en este proceso para que ellos pudieran lidiar con eso. Y es justamente lo que tendríamos que hacer con nosotros. El problema es que es tan abrumador y que nadie nos enseñó que entonces no sabemos qué hacer, ¿no? Sí, justamente te iba a decir eso, es como tomar el ejemplo y decir, pues me agarro y me hablo a la niña chiquita que tengo yo y si no hay nadie al lado, pues me abrazo yo solita, ¿no? Como que el hecho de contenerte, de poner las manos alrededor, de abrazarte y darte como ese amor y esa oportunidad a ti mismo como adulto, pues te permite hacerlo, porque no siempre estamos al lado de un adulto consciente que te va a abrazar y que te va a decir qué pasa y que aquí está su corazón para escucharte, exacto, ¿no? tal cual. Y como adultos justo es lo que tenemos que hacer. Si te fijas, o sea, piensen un poco cuando sienten mucho miedo, ¿cuál es la respuesta natural de sus manos? ¿Qué hacen cuando tienen miedo? ¿A dónde llevan sus manos? Se contienen, se toman de las manos y se fijan, a veces se sostienen, las ponen sobre sus piernas, se toman exactamente, o sea, las manos a donde te llevan es justamente como esta parte natural. El clásico, la clásica imagen de alguien muy asustado es hecho bolita. Exacto, contenido en un espacio que está buscando ser seguro, o sea, hacerlo seguro. Entonces, el cuerpo solito sabe cuando no le permite, o sea, cuando no lo interrumpimos con la mente y con estas ideas y creencias de no tengas miedo, no tiembles, no nada. Bueno, solito el cuerpo lo que va a hacer es hacerse bolita, va a hacer temblar, probablemente sea llorar, acurrucarse, estar asustado. Y entonces ahí es donde viene esta voz que nos tenemos que decir a nosotros mismos, ¿no? Este mensaje de tranquila, estás asustada, ¿no? Estás asustada o estás asustado, todo va a estar bien. Estas voces que a veces nos ayudan, estas figuras que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, que nos han enseñado, nos han ayudado a mantener la calma. Y entonces
guardar ese tipo de voces en nuestra memoria para repetirnosla cada vez que hay una situación de mucho temor, de mucho miedo o de ansiedad, que es finalmente ya como hablábamos de el miedo racionalizado a su máxima expresión, ¿no? Ahí está ya tratando de que el miedo que se alivie en el cuerpo, se alivie en la cabeza. Entonces, por eso es tan difícil cuando ya llegó la ansiedad que o sea, nos acordemos de por dónde era el caminito para aliviarla, ¿no? Oye, Katy, o sea, es como si, ahorita hablabas, el miedo es el origen o la base o la emoción base de muchas otras cosas que sentimos, ¿no? Y a partir de Sí, ahí sale una de las cosas es esta ansiedad. Pero oímos mucho otros términos que no sé en qué medida estén conectados o no, pero ujú, oímos estrés, que sí, cuando explicas este tema de estar pensando en el futuro, claro que me viene el tema de sí, es el sentir estrés. Me vienen estos momentos relacionados al miedo de cuando sientes un súper ataque de pánico que te paraliza y no sabes cómo moverte. sí, Inclusive me viene también a la mente estas ideas de pronto fatalistas que después denominan depresiones, ¿no? Entonces, sí. ¿cómo diferenciamos una de otra? ¿En qué se parecen? ¿Qué es lo importante al final del día que tenemos que tener en mente cuando decimos estoy estresado, estoy ansioso, estoy angustiado o estoy en un ataque de pánico, por decir? Claro, fíjate, la parte más, como el primer escalón te diría es el estrés, ¿no? Tengo estrés porque tengo examen, tengo una entrega, tengo un evento y entonces estoy estresado, pero llega el evento y se quita. ¿Me explico? Entonces, el estrés es fácil de manejar porque es esta energía que te impulsa a terminar algo, pero hay un evento muy claro que se elimina. Entonces, cuando se elimina, llega ese evento a su término, entonces el estrés se va con ese evento. ¿Sí? La angustia es cuando estás en este periodo en donde todavía no llega el evento y estás con la preocupación de si va a pasar o no va a pasar y qué, y entonces piensas los múltiples escenarios y entonces ahí no se resuelve, no llega el evento, pero finalmente también después de un tiempo esa angustia se puede, digamos que diluir, disolver porque tiene un término. Cuando tú puedes dejar de pensar en eso, cuando también llegó a un término, ¿no? Me da mucha angustia viajar, bueno, ya está todo el tema previo. Entonces, a lo mejor no está pasando nada que realmente sea un peligro, pero llega un término y ya, se me pasó esa angustia porque ya se resolvió, ya se terminó. Y cuando realmente ya es ansiedad, es que no está el evento ahí, no hay un término como tal de una situación que va, o sea, a finalizarse, sino ya es un estado generalizado en donde tu cabeza no para y entonces hay eventos que a veces pueden ser hasta inconscientes, que te disparan esta sensación y que muchas veces la raíz tiene que ver con situaciones que pasaron desde en tu infancia o en tu adolescencia y que se te disparan por alguna situación, como te decía, ¿no? Imagínate que o sea, de pequeño en tu familia no te permitían sentir miedo, ¿no? Y entonces cuando tienes un evento al que te vas a enfrentar, simplemente lo que decíamos en la pandemia, o sea, el no saber cuándo terminaba el encierro, o sea, es ese miedo que no te puedes permitir sentir y entonces que te vas a diferentes escenarios de lo que puede pasarte a ti, a tu familia, entonces no paras de pensar en eso, eso es algo que continúa y te genera todo este malestar. Ahora, el ataque de pánico tiene que ver justo con el miedo al miedo, o sea, yo tengo miedo de sentir miedo, entonces cuando empiezo a recibir las señales en mi cuerpo de que va a venir el miedo y se me empieza a acelerar el corazón, empieza mi cabeza a pensar que ya viene el miedo, en ese momento me viene un ataque de pánico. Y aquí es donde el corazón se te acelera, cuando empiezas a sudar, cuando a veces piensas que hasta te va a dar un ataque o te puedes morir porque es inevitable no sentir miedo, ¿me explico? Y entonces, este es el tipo de situaciones que ya son las más extremas, pero que finalmente es miedo al miedo. Y cuando ya alguien que ha vivido un ataque de pánico, ha sentido ese miedo y ha visto que o sea, ha pasado el miedo, ha estado ahí y ahora sí que has terminado de sentir el miedo y después te das cuenta que sigues vivo. Entonces, es justamente de las situaciones más desagradables emocionalmente de las que podamos hablar, pero es justamente este baile de la cabeza tratando de evitar que una emoción llegue
cuando es además una emoción inevitable, porque todos los seres humanos sentimos miedo, ¿no? A mayor o a menor medida, pero entonces no sé si con esto más o menos se aclara un poco esto que me preguntabas, ¿vale? Sí, totalmente. O sea, es como ponerlos en contexto, porque a veces, como decía Pau al principio, nuestro vocabulario emocional es tan escueto y tan pobre que dices, estoy deprimido y no tiene nada que ver, ¿no? O no sabes que lo que te pasó fue un ataque de pánico y nada más dices, me quedé pasmado, no, espérame, se te aceleró el corazón, eso es un ataque de pánico, ¿no? Y me Exacto. encanta que nos digas que uno, a todos nos pasa, mayor o menor medida en ciertos momentos de nuestra vida. Dos, todos crecimos con estas creencias de cómo relacionarnos con nuestras emociones a las que les llamamos negativas, Sí. ¿no? Que en realidad, pues simplemente, como decías hace un rato, se sienten y ya, no, Sí. no. Y son incómodas o desagradables, pero yo no les diría negativas, o sea, es justamente más bien eso, o sea, son muy incómodas, son muy intensas, son desagradables, pero son, porque así es cuando le quitamos esta parte de no, o sea, no la quiero sentir, la quiero evitar, porque es de las malas, ¿no? Sí, sí, sin calificar. Exactamente, porque parte de lo que le pasa también a los niños es justamente, o a los adolescentes, que dices que es malo, ¿no? Con lo que decías, Pau, esto de llorar o de sentir miedo, y particularmente para los hombres, justamente, o mujeres muy racionales, el sentir miedo o el sentir lo que yo a veces le llamo las emociones de vulnerabilidad, no, o sea, no nos lo permitimos. ¿Por qué? Porque entonces son vistas como emociones débiles o te hacen ver débil o te hacen ver frágil. Y entonces la imagen de esta persona fuerte es, ¿no? Cuando tenemos una pérdida, no, que te vean fuerte. Entonces yo, como les digo, que te vean fuerte es que puedas llorar con tu hija, con tu hijo y decirle, mamá va a estar bien, tráeme unos Kleenex y dame un abrazo. Necesito llorar y con un abrazo me vas a aliviar, porque en ese momento te estás sosteniendo tú, pero le estás dando también la oportunidad a tu hijo a que te sostenga con conductas muy, muy, muy específicas para que te pueda apoyar. Y entonces, por un lado, se siente útil, por otro lado, sabe qué hacer en una situación en donde tiene miedo de que alguien tan importante como su papá o su mamá se ponga en esta situación, pero al mismo tiempo se va a poder contar la historia de yo ayudé, yo sumé y pude estar con el dolor, con la tristeza, con el miedo y pude salir bien librado de esto. Me explico, bien librado es justamente el famoso concepto que vemos por ahí de resiliencia, que es enfrentarte a una situación complicada y poder darte cuenta que puedes enfrentarla, ¿no? Entonces, así es como se pueden sentir las emociones incómodas cuando somos papás que le hablamos a los hijos, pero también cuando somos adultos, como bien lo decías, Pau, que yo tengo que hacerlo conmigo. Bueno, ¿dónde? Si hoy no puedo, si en este momento me está dando este ataque y no puedo llorar, me siento vulnerable, ¿qué sí puedo hacer? Hacerme bolita, mirar hacia una esquina, hablarle a alguien para que me acompañe y me diga, solo dime que todo va a estar bien y pídeme que respire, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? Ya las técnicas que podré, ¿no? Saber que seguramente ya alguien me habrá dicho de que abrace mi pecho, que ponga mis manos, una encima de la otra, que me contenga, o sea, lo que seguramente por ahí ya habrán escuchado, pero entonces yo también puedo ocuparme de mí de una manera adulta, me explico, porque muchas veces pensamos que como bien decía, si estoy solito, pues entonces si estoy solita no lo puedo hacer. Y no, también hay maneras cuando nos miramos justamente, cuando tenemos una reacción así, como bien decías, Pau, hay como nuestra parte niña o nuestra parte niño que aparece en el adulto que somos. Y si pensamos que el miedo tiene normalmente tres respuestas: ataco, huyo o me congelo. Hay que identificar cuál es la mía, o sea, cada quien tenemos la nuestra. Si yo ataco, entonces tengo que cuidar que este ataque no venga desde este niño lastimado que a lo mejor no tiene filtros, es agresivo, ¿no? Si yo me congelo, entonces también saber que adentro de mí hay una niña o un niño congelado que no habla, que respira, que a lo mejor se va para adentro. Entonces, ¿cómo me puedo hablar hacia este niño, hacia esta niña y decirme, a ver, respira, todo está bien, estás asustada, estás asustado, ¿no? Y entonces darme este diálogo, como hablábamos hace un ratito, justamente que me va a ayudar. Cuando tenemos este diálogo, imagínate que pasamos por como los diferentes cerebros, o sea, la parte, digamos, del cerebro más primitivo, nos vamos al cerebro más evolucionado. Observarnos y hablarnos, tener este diálogo interno
nos ayuda a llegar como a los recursos que están en la parte del lóbulo frontal, a los recursos más avanzados. Entonces, no es como que, ay, qué loco esto que te hablas a ti mismo. No, es un recurso que habla de habilidades del pensamiento avanzadas. Entonces, tener esta frase que me ayuda a salir, poder revisar en mi cuerpo cuál es la zona que está más alterada, que tiene ese vacío, que tengo que atender y ponerle atención, hace que, fíjate, esta autoobservación me pueda llevar a desarrollar esta inteligencia emocional, estos recursos que tienen que ver con cómo de adulto me puedo sacar de un estado como un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, y que finalmente puedo lograrlo sabiendo que va a ser incómodo, va a ser muy desagradable, pero que voy a poder salir después de esta situación, ¿no? 100%. Fíjate que tengo un amigo que es instructor de Hartman, ¿no? Y siempre que hablamos decimos, es que cuando te pasa algo malo, el momento de sentirlo es ahorita, ¿no? O sea, Sí. se te murió alguien, perdiste la chamba, cortaste con el novio, ¿sabes? El momento es ahorita. Lo que no se vale es que en 6 meses me hables para llorar. O sea, lo que tenemos que hacer es sentirlo, vivirlo, sufrirlo o gozarlo, ¿no? Cualquier cosa, pero es ahorita. Y creo que me gustaría, Katy, que habláramos un poquito de que justo no nos damos estos espacios de sentir y que justo esto está generando que como no vamos a la raíz y no entendemos de dónde viene, hay toda esta adicción a los opioides y entonces empezamos a agarrar como estas muletillas que después se vuelve, o sea, un yeso para todo el cuerpo, ¿sabes? O sea, va creciendo, ¿no? Yo conozco gente que ya no tiene ataques de pánico, pero tiene que traer el ribotril en la bolsa. Claro. Y conozco a alguien que entonces empieza que le va a dar el ataque de pánico, entonces se tiene que ir al hospital y ya que está afuera de emergencias, ya como que respira y ya se puede ir a su casa, pero tiene que ir a estar afuera del hospital porque él siente que se va a morir y le va a dar un ataque al corazón. Entonces, ¿cómo podemos darnos esta oportunidad de sentir? ¿Qué está pasando con toda esta adicción a los opioides? Que yo creo que es de los temas que son gravísimos y los que no estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Claro, claro. Y fíjate cómo o sea, realmente el tema de las adicciones no es la propia droga como tal. O sea, cuando ya realmente quitas la parte de la sustancia y te vas básicamente a trabajar a la raíz, o sea, con lo que nos topamos justamente es con personas con una sensibilidad tremenda que tuvieron que cortar todo esto que era el sentir este miedo, el sentir situaciones bien dolorosas, o sea, cuando destapas, digamos, quitas el opioide o quitas cualquier otra sustancia y te topas con lo que hay ahí, hay niños y niñas asustados de una manera que es tremenda. Entonces, cuando es tan fuerte esto que tú sientes y nadie te enseñó qué hacer y cómo sentir las emociones, por otro lado, cómo expresarlas, cómo comunicarte justamente para pedir ayuda. O sea, esos están incluidos, esos elementos incluidos en la raíz de las adicciones, porque finalmente el asunto tiene que ver con algo emocional, con falta de comunicación y con muy poca habilidad de expresión y de conocimiento de tus propios estados, ¿no? Entonces, cuando realmente llegas a entender eso de fondo, es cuando podríamos hablar de que se sanó una adicción, ¿me explico? Pero es bien complicado porque además también, como bien lo estás diciendo, o sea, muchas veces el sistema ya tiene un mal funcionamiento. ¿Por qué? Porque se acostumbró que entonces ya tengo que correr y pararme afuera del hospital o ya tengo que traer el frasquito ribotril. O sea, eso es lo que a mí, un poco lo que te decía, ¿no? La voz de calma que son los papás cuando son chiquitos, se vuelve a sentir el frasco de ribotril. Entonces, parte del trabajo que sí es muy importante es sí apoyo médico cuando ya no hay forma de que puedas manejar este estado de ánimo, digamos, o sea, la respuesta a tal nivel de miedo, a veces sí es necesario que apóyate de un medicamento, pero yo lo que siempre les digo es, pero una terapia, o sea, siempre trabajar con el conocimiento de tu cuerpo, cómo expresa estas sensaciones, estos sentimientos que siempre van ligados, la emoción con una descripción de dónde se siente en el cuerpo, de cuáles son las sensaciones que me da para que la pueda nombrar, como tú lo decías, Val, ahorita. O sea, lo importante que es que tengamos vocabulario emocional, o sea, el poderle poner nombre a todas las emociones. Y a mí me impacta, por ejemplo, cuando con adolescentes o a veces con adultos, digo, pero a ver, ¿dónde sientes el miedo?
No sé. O sea, ¿por dónde te entra el enojo? No sé. Y entonces son cosas básicas para poder tener esta conexión con nosotros mismos, saber por dónde entra el miedo, por dónde entra el enojo, qué nos pasa. Y es justamente eso. O sea, cuando es tan fuerte el sentimiento, prefiero dormirlo con una sustancia. ¿Por qué? Porque en toda esta creencia también de venimos para ser felices y seamos una comunidad de gente feliz, ¿no? Es más bien lo que hemos estado, creo que muchas personas tratando de cambiar. O sea, quítate esto de ser feliz porque eso también te genera ansiedad y ponte más bien cuál es tu sentido de vida y tu propósito en la vida. Si tú buscas más ese propósito y ese sentido, tomarlo, tenerlo para guiarte por ahí, en lugar de estar buscando momentos para solo ser feliz, la felicidad te va a venir cuando tú tengas ese propósito y este sentido de vida lleno. Entonces, realmente creo que hay que hablar justo de todos estos elementos para que los opioides o cualquier otra sustancia deje de tener este boom, porque está sucediendo esto por justamente la falta de conocimiento de las emociones, de cómo se manejan, del propósito y del sentido de vida y de la falta de introspección. ¿Por qué? Porque venimos de esta cultura donde se nos dijo razón sobre todo y sobre encima de las emociones, ¿no? Entonces, con tanta cabeza estamos queriendo resolver lo que se resuelve con emoción. Y justo parte de lo que la ansiedad en todo este tema de pandemia nos enseñó es, échate un clavado para adentro, date cuenta todo lo que traes ahí y qué crees que tienes que hacer con eso, sentirlo y empezar a darte cuenta para qué sirve cada emoción, empezar a darte cuenta cómo tu cuerpo siente cada emoción y qué es cada una de ellas necesario para poder tener una manera de actuar que te traiga bienestar. Entonces, si te fijas, es todo un trabajo, pero que si solo nos quedamos usando el medicamento o como, ¿no? La security blanket o tu objeto de transición para que puedas librarlo sin que realmente trabajes el trasfondo de lo que estamos hablando, como es el miedo, como es todo esto que sientes. Entonces, no aliviamos de raíz y cuando lo aliviamos de raíz es cuando realmente puedes empezarte a sentir libre de sentir las emociones, por más incómodas que sean, pero de saber que esto es parte de lo que implica trabajar y tener salud mental, salud emocional y que es finalmente un trabajo. No es así como que gratis y se da porque bueno, pues ya, ¿no? Nos lo dijeron una vez, no, hay que chambearlo todos los días. Sí, me resuena tanto, ¿no? Es como cuando empezamos estos trabajos personales, es como que nunca acabas y como dices, de pronto decimos, bueno, que no venía yo nada más a ser feliz, ¿no? Pero no, la realidad es que no. Y me gustaría ahora platicar un poco, cuando decidimos que queríamos compartir este tema, Katy, me decías, es que es súper importante también mostrar la cara positiva de la ansiedad. Y me encantaría que nos contaras cómo es que debemos de ver a la ansiedad como algo positivo o en qué es positivo en nuestra vida para que toda la gente que nos escucha también aprenda el día de hoy cómo una emoción muy incómoda puede también traernos regalos, beneficios o lo que sea Claro. que nos vas a compartir. Creo que eso nos puede dar muchísima luz en estos momentos que todavía hay mucha ansiedad, porque hay mucho miedo afuera todavía. Sí, exactamente. Y justo la mirada, o sea, ¿qué nos trae la ansiedad? Es el podernos dar la oportunidad de decir esto que tú no estás pudiendo manejar. O sea, llegó el momento de que te des permiso de hacerlo distinto. Llegó el momento de que puedas sentir, o sea, la ansiedad nos habla de cómo sobreutilizamos la razón, de cómo al querer ser o sea, gente tan pensante, se nos estaba olvidando lo importante que es estar conectados con el sentir. Entonces, justo la ansiedad nos viene a decir, es que el camino no es por aquí. O sea, cada vez que tú quieras resolver por aquí, no lo vas a lograr. Entonces, es como decirnos, bájate a tu corazón, bájate a tu estómago, bájate a tu pecho, bájate a donde esto realmente se va a resolver. Y entonces, a donde nos está invitando la ansiedad a mirar es justamente a toda esta parte emocional, al poder normalizar que las emociones como seres humanos
se sienten, a poderle dar atención a la salud mental, social, emocional, porque la habíamos dejado tan abandonada por un tema de razón y ser feliz a través de la razón y entonces nos dejamos de cuestionar tantas cosas como simplemente los niños lo hacen, ¿no? El que me enojé y por qué me enojé y entonces ya lo perdono y puedo seguir con mi vida, ¿no? Porque van al día con las emociones, porque las sienten y entonces lo que nos está enseñando la ansiedad al mundo entero es que cuando hay un desequilibrio en, digamos, todos nuestros universos mental, emocional, físico, espiritual, entonces viene justamente esta disfunción, este llamado a esto es tan incómodo, esto es tan insoportable que vas a tener que voltear a otro lado para aliviarlo. Y como bien decías, Pau, o sea, muchas veces a donde nos fuimos fue a los medicamentos, pero nos damos cuenta, si te fijas qué pasó también en la pandemia, un desabasto de medicamentos, hay que no encontraba el ansiolítico, el antidepresivo, y entonces se tuvo que de verdad en todo el mundo replantear, o sea, el tema del alcohol, o sea, todo esto, decir, a ver, ¿y qué es lo que realmente estás buscando con esto? Silenciar un dolor. Que te cuento que si ese dolor aprendes a manejarlo, aprendes así que a tener una relación distinta con él, esto se va a aliviar. Y el tema principal, que es justamente al que nos lleva, es el miedo a la muerte. O sea, cómo el miedo a la muerte te enfrenta a tu propósito y a sentido de vida. Y parte de lo que nos trajo la ansiedad es expuso el miedo a la muerte, nos hizo cuestionarnos a todo el mundo qué pasa con la muerte y valorar la vida. Y entonces muchas personas empezaron a buscar un mejor propósito. Hay personas que empezaron a revisar qué pasa con la muerte, que empezaron a meditar o se acercaron nuevamente a la religión, a la espiritualidad, o sea, cada quien por el camino que haya sido, pero se volvió a mirar este espacio de los vacíos tan grandes, porque fíjate cómo regresando a la parte de los opioides, o sea, lo que nos resuelve, o sea, el poder empezar a resolver una ansiedad, o perdón, una adicción, tiene que ver con soltar lo que no puedes controlar, acercarte a esta fuerza divina, espiritual, llámale, ponle el nombre que quieras, ¿no? Pero el poder decir, me rindo y tengo que pedir ayuda a alguien que me va a dar esta esperanza. Entonces, si te fijas, esto se repitió con el tema de la ansiedad, la depresión en la pandemia, y es justamente lo que hizo que el mundo entero volviera a revisar cuáles son estos recursos que realmente nos van a regresar este balance que habla desde el planeta y la relación que tenemos con él, como nuestro cuerpo, como nuestra mente. Entonces, si te fijas todos los lugares a donde nos llevó la ansiedad, o sea, no sé si con esto más o menos, Val, te aclaro, o sea, qué regalo nos trajo, digamos, regalo sorpresivo y con un poco de susto, pero hacia dónde nos hizo mirar y todo lo que nos hizo valorar el encontrarnos con una situación tan incómoda a la que todo mundo le hubiéramos querido dar la vuelta. Te escucho, Katy, y pienso como en esta historia que me parece que es como árabe de este gran rey que le pide a la gente que le digan algo que le va a ayudar en la vida, ¿no? Entonces trajeron a todo tipo de gente, a grandes sabios, a sacerdotes, ¿no? Y le decían algo y el rey como que no hacía caso, ¿no? Y de pronto llega un mendigo y toca la puerta y le pasa a dar el mensaje. Y se lo escribe, me parece que es adentro de un anillo o algo así, no recuerdo bien mi historia. Y adentro dice, esto también pasará, ¿no? Como diciendo, la grandeza que sientes ahorita y que eres el rey de este lugar, también va a pasar. Y creo que una de las grandes cosas, yo cuando falleció mi papá sufría una ansiedad tremenda, yo creo que el dolor fue más grande de lo que podía vivir y no podía estar dentro de mi cuerpo, era una cosa, era una angustia, o sea, era más allá del lugar, yo no podía vivir dentro de mí, era una cosa espantosa, ¿no? Y entonces me pongo a pensar en toda esta gente y me pongo a ver hacia atrás y digo, es que lo más lindo es que va a pasar, ¿no? O sea, como que a veces se nos olvida que las cosas no son permanentes, que ese ataque de ansiedad no es permanente, que quedarte sin chamba no es permanente, que va a llegar otro amor, otra chamba, otros amigos y estamos aquí y también vamos a pasar de aquí, ¿sabes? Entonces Sí. creo que
además de esto, ¿cuál es uno de los consejos o estos tips que estabas diciendo de cómo sí nos podemos cuidar? Porque creo que uno de los grandes mensajes también de la ansiedad es muévete. Ya donde estás, ya no te está funcionando, ¿no? Y lo que hace el opioide es atarantarte para quedarte ahí, no moverte y volver a meter abajo del tapete, ¿no? Entonces sí, yo creo que a veces Anestesia. es necesario. Sí, te anestesias. ¿Qué cosas podemos hacer para que sea más fácil movernos de estos ataques de ansiedad o de estas angustias? Claro, y un poco es esta parte de, o sea, hay que aprender a caminar con el miedo como el compañero que es que viene a cuidarnos, ¿no? Es un mensaje que viene a decirte, cuida y cuida algo que es valioso para ti. Siempre se va a tratar de eso. El miedo siempre nos va a dar ese mensaje y es encontrar, como les digo a los niños, el acertijo de cómo encuentras lo que tienes que cuidar. Y esto es, o sea, va de la mano con los pasitos de la inteligencia emocional, que es, o sea, hacer el primero es el alto, como bien lo decías, de cuando te topas con este dolor y tu cabeza va a, es que, ¿qué va a pasar? Y si ya no está mi papá, y entonces viene como todo este cuestionamiento de todo lo que hace que el dolor crezca, porque la mente puede alimentar el dolor o puede disminuirlo. Y entonces parte de lo que siempre digo es, o sea, observa tus pensamientos, tus palabras, tus actos y piensa, ¿construye o destruye? O sea, esto que estás pensando, ¿construye o destruye? ¿Suma o resta? ¿No? ¿Te trae beneficios o te trae malestar? Entonces, siempre como tener claro esto que estoy haciendo, diciendo, actuando, me aleja o me acerca de esta parte que es mi bienestar, o sea, de esta parte que es finalmente lo que estoy buscando, mi propósito, ¿no? Y después de que ubicas dónde estás, ¿ok? En ese momento es el clavado para adentro, como te decía, a ver qué siento, dónde lo siento y si este dolor pudiera hablar, ¿qué me diría? ¿No? Entonces a lo mejor se queda como diciendo, te extraño. Y entonces, cuando se queda en un te extraño y en una tristeza, la tristeza se llora, porque cuando ya llegamos a la raíz de las emociones, lo que se hace es que se sienten, para que entonces sí puedas dar el siguiente paso, para que entonces sí puedas tener claro qué es mi meta. Y entonces, como si tuviéramos una especie de mira, de telescopios, ¿cuál sería mi siguiente paso para estar bien? Entonces, mi siguiente paso para estar bien es ir por un Kleenex, tomar algo de agua, hablarle a alguien, o sea, y entonces me voy a enfocar en el siguiente paso. Únicamente voy a ir al paso siguiente, que no me alcanza. Eso sí, definitivamente una red de apoyo. Necesitamos tener una red de apoyo que normalmente nos ayuda cuando no podemos y siempre tener una red de apoyo es una de las, o sea, ahora sí que de los principios básicos, ¿no? Y tener una frase como esta que bien decías, ¿no? Esto va a pasar, esto también va a pasar, es recordar, por ejemplo, esta frase que alguien me dijo, que me dio certeza, que me dio confianza, que me dijo, tú puedes, sigue adelante. Y aquí sí les diría, o sea, pensar que ese momento en donde yo escuchaba esa frase o pensar en esa persona que me la decía, y entonces parar un minuto, dos, tres, en recordar ese momento, cierras los ojos, te vas a ese lugar, recuperas la voz y entonces te vas a tu cuerpo, como que cada una de las células de tu cuerpo realmente sientan que esa voz entra como a su ADN y entonces repite ese mensaje de todo va a estar bien, esto va a pasar, esto no dura 100 años, o sea, la frase que sea que es la que nos dijeron, tú puedes con esto, eres más grande que esto, o sea, cualquiera que sea la frase con la que nos quedamos, pero realmente conectar con el sentir, porque esa va a ser la gasolina que nos va a ayudar a dar el siguiente paso. Entonces, si logramos nosotros saber que, o sea, está bien sentir, pero no está bien quedarnos ahí atorados en esta parte rumiante de nuestro pensamiento, porque las emociones, y científicamente lo podemos ver, o sea, se sienten unos minutos y después como un hielo, se derriten y puedes seguir. Entonces, mientras tú puedas pensar que las emociones son como este hielo y por eso es tan importante ver en qué parte de tu cuerpo se siente el vacío, el hueco, esta sensación que a veces cada quien tenemos una sensación distinta, pero verlo como esa forma, esa figura que podemos ir, si es un nudo, ir jalando ese ¿no? hilito, si es un hielo, irlo derritiendo, si es un espacio vacío y negro y oscuro, irlo llenando de luz poco a poco, como con una estrella, o sea,
es bien importante que la imagen, porque como nuestra mente está ocupada con el pensamiento rumiante, es importante tener una imagen que te ayude a tener la contraparte de eso que estás, como los niños lo hacen, o sea, con imaginación, ir siendo la contraparte de esa imagen que es la que te está deteniendo para que entonces puedas avanzar. Algo que ayuda mucho también con el tema de ansiedad es, o sea, piénsate todos los escenarios trágicos y los más fatalistas durante 10 minutos dándole una solución. Me va a pasar esto, bueno, que entonces lo que haría sería esto. Si me pasa esto, lo que haría sería esto. Si me pasa esto y entonces me siento así, lo que haría sería esto. Todos se vale que si tu pensamiento ya trae esa fuerza, pensando en la física que trae toda esa fuerza, no lo vamos a hacer resistencia porque va a haber un choque. Permítele que esa fuerza vaya con su ritmo, pensando todos los escenarios catastróficos, fatalistas, pero dándole una solución. Y ya una vez que permitiste que ese miedo estuviera ahí, esa ansiedad estuviera ahí acompañada del pensamiento, entonces ahí ya te pasas a la parte en donde, ok, y lo que tengo es miedo a no hacerlo bien, miedo al fracaso, miedo a... Y ese es el miedo que se tiene que sentir. Y ya después vas a la parte donde visualizas qué es, cómo se va disolviendo el miedo o cómo eres, ya si tienes más técnicas no más avanzadas en donde visualizas lo que realmente quieres y ya ese sería como lo último que es básicamente lo que nos ha pasado también en este mundo de piensa positivo, piensa positivo. Bueno, no se puede pensar positivo si no quitaste el miedo de en medio. Entonces, un poco como les digo a los niños también, no te puedes poner la ropa si no te has quitado la pijama. Entonces, quitarte la pijama es sentir el miedo, ¿no? Si traes la pantufla, no te puedes poner el zapato. Quítate la pantufla, te la tienes que zafar, ¿ok? Eso es sentir el miedo. Y una vez que se liberó el miedo, ya te puedes volver a poner la otra parte, porque si queremos ser positivos encima de toda esa ansiedad, lo que vamos a generar es más ansiedad porque además no estoy siendo positivo en la cultura que tendría que ser positivo. Entonces, no sé si con esto, ahora sí que les di algunos o quedaron claros Sí, estos está tips. increíble porque es, por un lado, frases que nos puedan reconectar con algo que nos centre, ¿no? O sea, al final del día de lo que se trata es de encontrar los recursos que cada uno tenemos y ver qué es lo que nos funciona. Entonces, desde pedir ayuda, ¿no? Como decías, le voy a pedir a alguien que me diga cálmate porque todo va a estar bien, ¿no? Hasta respirar o tomarte 10 minutos para meditar y poder desconectar la mente de estos pensamientos constantes o encontrar cualquier otro recurso, ¿no? Creo que en algún momento platicábamos tú y yo hasta de escribir, cómo a veces Sí. escribir te puede ayudar a bajar algo y cuando lo lees o cuando ya lo conectaste con esta parte del cerebro que escribes, ay, no está tan grave, ¿no? Claro, Entonces, claro. hacernos de estos recursos creo que es súper, súper importante porque al final del día, pues al parecer todos estos cambios están llegando para quedarse, ¿no? Es una invitación a voltearnos a ver, como dices, aprender a vernos de manera constante y eso implica lidiar con nuestras emociones y eso implica conectar con ellas y eso implica que desarrollemos más esta inteligencia emocional de la que hablas y que logremos, pues todos los que decidimos, pues quedarnos en este trabajo constante y no anestesiarlo con todo lo que sea, ¿no? Sino realmente decir, bueno, ¿y qué voy a hacer con todo esto que me está pasando? ¿Qué voy a hacer con todo esto que estoy sintiendo? ¿Y cómo le doy la vuelta? Porque si no, no voy a sobrevivir. Tal cual. Y voy a agregar dos recursos más ahorita que hablaste de escribir, justamente que cuando tienes tanto encima, hacer un ejercicio de poner en 5 oraciones eso que estás sintiendo, pensando. Entonces, el hacerlo en 5 pasos te ayuda como que trates de ahora sí que de condensar un poco, ¿no? Es 5, o sea, digamos 5 renglones, lo que estás pensando, en resumen, después en otros 5 renglones lo que estás sintiendo y en 5 renglones, así que nada más poner la emoción como tal de qué es. O sea, hacer este ejercicio te ayuda un poco como a tener unos filtros y por otro lado, como si fuera una especie de pizza también. O sea, ¿cuáles son todos los factores que están interviniendo para darle la dimensión? Y digo dimensión porque eso es como los cachos de la pizza, ¿no? O sea, tengo esta situación y lo que me está estresando, lo que me está angustiando es
mi salud, no ver a mis seres queridos, que me puedo morir. Entonces, a cada uno de esos, darle una dimensión, o sea, del tamaño, digamos, como de la rebanada, como diciendo, a ver, ocupa tal porcentaje, ocupa tal porcentaje, otro tal, ¿no? Y por otro, ahora sí que ya que lo tienes en otra hojita o atrás, lo que haces es, ¿cuáles de estos realmente, como siempre nos pasa, cuáles están en mis manos y cuáles están en la cancha de alguien más? Entonces, esto también te ayuda un poco de manera muy visual a ver qué cacho de la pizza te tienes que comer y cuál, o sea, si es tuyo y cuál no está para nada en tu cancha, no te lo vas a comer, ¿no? Y entonces eso también o sea, un poco te da una dimensión mucho más concreta para que puedas lidiar con estos momentos de ansiedad que de repente lo que necesitas también es, ay, ya me acordé de este recurso y con este puedo trabajar. Me encanta porque creo que le estamos dando a la gente soluciones prácticas y que pueden poner ya a la orden, ¿sabes? O sea, como que en siguiente ataque o que se vislumbre, ¿no? Y cosas súper fáciles, ¿no? Que van más allá del solo respira cuando a veces la gente está en estos estados y no puede ni respirar. No puedes Entonces, creo que respirar, no puedes respirar. Y aquí yo lo primero es que le diría, o sea, como va a venir, o sea, ya es inminente, va a llegar ese miedo o ese ataque, o sea, es como míralo a los ojos, ¿qué quiere decir esto? O sea, permítele que pase por tu cuerpo y vienen, ¿no? A mi mente varias de estas películas en donde viene como esta nube oscura o sea, que llega y te ataca y es como, ahí está, o sea, vas a estar ahí, vas a permitirte, ¿no? En esta película, la de Soul de Disney también, que venía como esta figura gigante, como de, ¿no? De estas voces que a veces critican y que son justamente la raíz de los pensamientos obsesivos y estos rumiantes que no paran. Y es justamente cuando la miras y le permites, tu cuerpo va a ser el espacio por donde va a transitar y velo justo como ese oscuro, viento que a lo mejor entra, te sacude, pero que no te va a pasar, o sea, no te va a matar, te va a hacer que todo tu sistema se quede, ¿no? Como demasiado excitado y demasiado, o sea, sintiendo muchísimas cosas, pero si tú permites que pasen unos minutos, ¿no? Va a pasar y tu corazón va a regresar a su lugar y ya una vez que empieces a darte permiso de sentirlo, ese es el momento más complicado, o sea, y ese es el momento que te diría que va entre ser valiente, quedarte en tu cabeza sintiendo más ansiedad o ser valiente es ese paso de decir que llegue porque sé que todo al final va a estar bien. Entonces, dar ese paso y decir que llegue, que caiga, lo siento, lo que va a ayudarte es también a que reconozcas que cada vez que vives esa experiencia, te hace recordar que puedes con eso. Te hace recordar que no moriste en esta situación en donde le permitiste que llegara y ocupara tu cuerpo y después se pudiera volver a ir. Entonces, cada vez que permitimos dar este paso a la valentía y a sentir este coraje, si te fijas, es justamente no la ausencia de miedo, sino es el permitirte que ese miedo pudiera estar ahí y que tú también en su compañía por un momento tuvieran el mismo espacio y después pudiera salir sabiendo que ese ya no era el espacio que le correspondía. Entonces, eso espero que les ayude para poderse permitir sentir ese miedo que a veces nos da tanto miedo. No, me encanta porque es como el músculo de la ansiedad, ¿no? O sea, si hago 2 lagartijas, a la siguiente aguanto 3 y cada vez me va a doler menos, ¿no? Y cada vez va a pasar más rápido, Katy. Oye, me encanta, qué bonita plática, qué bonito poderle dar consejos a la gente y empezar a mirar esto desde una manera más natural, más normal que a todos nos pasa y que creo que podemos juntos acompañarnos y crear estas redes de apoyo. Y Katy, para terminar, nos encanta este podcast, terminarlo haciendo siempre la misma pregunta a nuestros invitados y nos gustaría que nos compartas un aha moment. Pues yo creo que el aha moment fue justamente cuando descubrí justo que el sentir, o sea, el permitirte sentir, así que ese monstruo que era el miedo, que entrara, que pudiera utilizar tu cuerpo para manifestarte y entonces en ese momento darte cuenta que pasaban 2 minutos no más y ya estabas libre. Entonces, justamente el decir, ¿cómo lo domo? Es permitiéndole que entre en este espacio. Y entonces, para mí eso fue crucial. Te lo doy el ejemplo con el miedo, pero
particularmente con toda la emoción, o sea, miedo a que gritara alguien en mi casa y de repente, me casé con un marido que grita un día así y el otro también, entonces decir, gritó y nadie se murió, o sea, nadie, no me divorcié, nadie, o sea, me explico cómo aprenderle a permitir ese espacio a como lo sucio de las emociones o a como la parte mala y a poderles nombrar, ¿no? Es a la parte incómoda. Entonces, ese para mí fue, yo creo que uno de los momentos más importantes en mi vida, en mi carrera, en mi familia, en mi pareja, en mi profesión, o sea, en todo, definitivamente es. Increíble. Gran consejo, Katy, porque pues sí, es tan sencillo como simplemente hacerlo. A veces seguramente nos decimos, ¿y cómo lo hago? No, nada más hazlo. O sea, no Sí, hay receta, es nada más date chance sí, de sentirlo, ya luego ves cómo se llama, ya luego ves cómo se sí, siente, ¿no? exacto. Porque seguro es en la mente me identifico, ¿no? De pronto en mi historia mental es como, ¿y cómo se hace eso? Pues nomás se hace, ¿no? O sea, Sí, así, no hay siente, mucho. déjala. Y yo Siente. sí, así, pum, va para adentro. Ya le presté a mi cuerpo que se manifieste la Exacto. emoción y que se acelere el corazón y que se te vaya la respiración. Y de repente Y ya fum, pasó. exacto. Ay, qué padre, ajá, moment, y gracias por compartirnos tantas cosas útiles y me encanta que nos hayamos dado el tiempo de hablar de algo que está súper presente en nuestras vidas hoy y hacerlo desde este lugar tan básico, pero a la vez tan profundo, porque creo que así es como nos tenemos que preparar, ¿no? Y enfrentar los retos que la vida nos está poniendo ahora. Así que, Katy, mil gracias por habernos acompañado el día de hoy, gracias por compartirnos todo lo que sabes, abrirnos tu corazón a que justamente se trata de sentir y a que hay que ponerle nombres a las cosas y hay que permitirnos pues crecer a través de esta conexión con nuestro cuerpo que es importantísima. Así que pues muchísimas Tal cual, no, gracias. pues yo feliz de qué rica conversación con las dos. Mil gracias, Pau, mil gracias, Val. Encantada de sumar, como dicen las dos, ¿no? Ahora sí que cuando has tenido tu propia evolución, tu propia transformación y has trabajado con tu salud mental, emocional, bueno, siempre quieres compartir y Sí, que quien está medio dudoso, bueno, animarlo para que dé ese paso y realmente se dé cuenta del beneficio que es poderte, ¿no? Dar esta chance de tu trabajo personal. Así que padrísimo y mil gracias por la invitación. pues Oye, muchas Katy, si gracias. alguien te quiere Sí. seguir, si alguien quiere estar en contacto contigo, ¿dónde te encuentran? Ay, pues mira, claro, les dejo las redes sociales en todas las plataformas. Es Katy con C-A-T-H-Y, Katy C de la Barca. Y bueno, en la página que tengo www.katycdelabarca.com, un chorro de recursos, hay talleres, hay uno del miedo maravilloso que es para papás, pero bueno, trabajas tu miedo para ayudarle a tus hijos. En Mercado Libre está el cuento del miedo, que es justo el que hice también para papás que puedan explicarle a sus hijos, pero que te queda clarísimo qué puedes hacer con el miedo. Y hay una página que es la que más me divierte, que es Katy C de la Barca Kids, que tiene justo las emociones, hechas un poco, como digo, hechas como para kinder, pero para que le entendamos todos los adultos cuál es el objetivo, cuál es el fin y el propósito de cada emoción. Entonces, pues aquí les dejo, todos estos son recursos que están al alcance, bueno, tienen justamente ese propósito, poderles ayudar a quienes ya pasamos por ahí, bueno, darles los tips de qué te puede hacer que tu vida pueda ser un poquito más fácil o menos complicada. Así que bueno, pues por ahí se los dejo todos. Padrísimo, padrísimo. Y si alguien que nos está escuchando cree que este episodio le puede ser de ayuda, que estamos segurísimas que sí lo va a ser en estos momentos, por favor, compártanlo, háganos llegar a más personas, a todas esas que creen lo necesitan y síganos en redes que estamos como @aja.mx. Así es, así que nos vemos la próxima semana, cada martes en Ajá. Y yo soy Paulina Feltrín Y yo, Valeria Benavides. y esto es Ajá.